¿Qué tal? Vamos a empezar con la sesión número 13, que corresponde a lo que son el tema de números de oxidación. Recordando que ya con cierto conocimiento previo mencionábamos que el número de oxidación hace alusión a la carga que presenta lo que va a ser un elemento o un compuesto. Que a diferencia de lo que va a ser nuestro número de valencia, el número de valencia como tal va a indicar la cantidad de electrones con los que pueda trabajar lo que va a ser un elemento para llevar a cabo lo que va a ser la formación de lo que son los compuestos químicos. En el caso de la carga como tal, que es el número de oxidación, en algunos elementos puede ser similar al número de valencia. Sin embargo, recordemos que hay elementos los cuales son divalentes, esto es, que trabajan con dos valencias, que son polivalentes, que son los que trabajan con dos o más valencias, y que al trabajar con diferentes valencias como tal, por ende, su número de oxidación puede variar de acuerdo a la configuración del compuesto que esté formando. Básicamente puede ser en función de los enlaces químicos que tenga y bueno, prácticamente en qué momento o cómo está fungiendo en el compuesto químico, ya sea en forma de catión o en forma de anión. Recapitulando esa parte, recordemos que los cationes son aquellos que trabajan con carga positiva. Recordando también que ellos siempre se encuentran de lo que va a ser a nuestro lado izquierdo. Mientras que lo que son los aniones son los elementos químicos que están cargados, pero que ahora están cargados con carga negativa, lo cual quiere decir que están trabajando como anión y se van a localizar siempre en un compuesto del lado derecho. También como dato, recordemos que siempre que tengamos lo que va a ser compuestos, prácticamente a pesar de que sean compuestos conformados por iones poliatómicos, esto es, compuestos que están formados por, perdón, cuando el anión tiene dos o más elementos, prácticamente siempre uno de esos elementos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Lo veíamos ya en algún momento en la sesión, por ejemplo, el ion sulfato. Este ion sulfato, que está constituido por un azufre y 4 oxígenos, trabaja como un número de valencia de -2, es la carga, por así decirlo. Quiere decir que cuando yo tenga lo que va a ser la combinación del azufre con el oxígeno, la suma de la carga no tiene que ser cero, como lo marca la regla general del número de oxidación, sino más bien tiene que ser equivalente a este -2, que es la carga de todo lo que va a ser el anión. Cuando yo combino ese anión con lo que va a ser, por ejemplo, un catión, que va a ser hidrógeno, recordando que hidrógeno, cuando trabaja como catión, va a trabajar con valencia de +1, pues prácticamente yo voy a formar el compuesto que va a ser el ácido sulfúrico, cuya fórmula molecular va a ser H2SO4. Sin embargo, vamos a tener que cuando sacamos números de oxidación de forma, digamos, individual, en el caso de aniones, pues prácticamente siempre tiene que ser equivalente a lo que va a ser su carga. Bueno, para poder identificar o conocer bien lo que corresponde al número de oxidación, es de suma importancia tomar en cuenta que hay ciertas reglas. En primera instancia vamos a decir que todos los elementos del grupo 1A van a trabajar con valencia de +1. Esto es, lo que es hidrógeno, litio, sodio, vamos a tener que ellos van a ser con +1. Los elementos que están siendo parte del grupo 2A van a estar trabajando con número de oxidación de +2, magnesio, calcio. Lo que son los elementos del grupo 3A van a trabajar con número de oxidación de +3, aluminio, boro. De ahí vamos a ir hacia lo que va a ser el grupo 7A, en donde se encuentran lo que conocemos como halógenos. Y que estos halógenos como tal, pues son lo que es yodo, flúor, cloro, bromo, astato. De ahí que entonces vamos a tener que ellos, de forma general, a pesar de que pueden ser polivalentes y demás, ellos generalmente van a trabajar con un número de oxidación de -1. Por lo que entonces vamos a tener también que como regla general, en el caso del hidrógeno, tiene dos condiciones. Una es que este nos esté formando lo que va a ser ácidos, como ya lo mencionamos en la parte superior. ¿Y cómo voy a saber que es un ácido? Pues porque básicamente el hidrógeno se va a localizar del lado derecho del compuesto. Recordemos, lado derecho, perdón. En el caso de este va a estar localizado del lado izquierdo.
Recordemos que el lado izquierdo hace alusión a lo que son los cationes, por lo que entonces cuando forme un ácido, él va a estar trabajando como +1. Mientras que cuando tengamos al caso del hidrógeno, pero ahora formando hidruros, él va a estar ahora sí localizado del lado derecho. Y al estar localizado del lado derecho, su número de oxidación va a ser de -1. ¿Cuándo sé que es un ácido? Pues cuando tenga algo así. Lado izquierdo es un ácido. ¿Cuándo es un hidruro? Cuando tenga tal vez algo así. Lado derecho va a ser un hidruro. De ahí que entonces vamos a tener que, como generalidad, también para el caso del oxígeno, este va a tener dos condiciones. Una es cuando forma óxidos, que es lo más común. Y otra más va a ser cuando él forme peróxidos. Cuando tenemos óxidos, básicamente vamos a encontrar solamente el elemento. Y bueno, ahí debemos de entender que siempre que él esté, va a trabajar con número de oxidación, perdón, de -2. Siempre, siempre el oxígeno va a ser un anión. En el caso del peróxido, el ion peróxido se va a caracterizar porque siempre el oxígeno va a estar acompañado de un subíndice 2. Ojo, aquí hay que tener cuidado sobre todo porque podemos considerar que esto en lugar de ser un peróxido sea un oxígeno en estado molecular. Pero va a depender de la cruza de valencias y cómo es que esté conformado el compuesto cuando vamos a identificar si hablamos de un peróxido o de un óxido. Por lo que entonces siempre que tengamos la presencia de un peróxido, vamos a tener justamente lo que va a ser número de oxidación de -1. Ejemplo, en el caso de estos, si hablamos un óxido, aquí me voy a tener un poquito con las reglas para que podamos vislumbrar un poquito la forma en cómo es la diferencia entre óxido y peróxido. Si yo tengo un óxido, voy a tener, por ejemplo, óxido de calcio. Calcio, si lo revisamos en la tabla periódica, él pertenece al grupo 2A. Al estar en el grupo 2A trabaja con +2. De ahí que entonces en automático yo tengo que identificar que él tiene un número de oxidación de +2. Mientras que para el caso del oxígeno, como estoy mencionando que es el caso de un óxido, si observan no tengo un subíndice 2, básicamente él va a ser -2. De entre todas las reglas que ahorita vamos a ver, pues prácticamente nos dice que cuando tengo un compuesto tengo que sumarlo o igualarlo a 0, perdón. Por lo que entonces hacemos lo siguiente. Multiplico el número de oxidación por el número de átomos. El número de oxidación es el número que tengo en la parte superior, se conoce como superíndice, y tiene siempre un signo, sea positivo o negativo, según si es un cation o un anión. Multiplicado por el número que está en la parte inferior, que se conoce como subíndice, que es el que te está indicando cuántos átomos de ese elemento tenemos. Por lo que entonces, como tengo -2 y tengo 1, menos por más te va a dar menos. Y ahora 2 por 1 te va a dar 2. Quiere decir que la carga total de ese oxígeno va a ser de -2. Como yo necesito igualarlo a 0, vamos a ver en el caso de calcio. Yo lo puedo haber sacado por diferencia, pero en este caso, según las reglas, puedo identificarlo de acuerdo a lo que me están marcando estas. Por lo que entonces, como dice que calcio es +2 por estar en el grupo 2A, multiplico ese +2 que es su carga, o su número de oxidación, por la cantidad de átomos que tengo, que solo es 1. Por lo tanto, más por más es más. Puedo ponerlo o no ponerlo. 2 por 1, 2. Si observamos 2 menos 2 va a ser igual a 0. Por lo que entonces vamos a tener que básicamente es correcto. Oxígeno va a ser -2 y calcio va a ser +2. Lo marcan las reglas, pero yo lo puedo hacer por la identificación toda vez que todo compuesto tiene que igualarse a 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente cuando un compuesto alcanza una carga de 0, quiere decir que está neutro, ni tiene más electrones ni tiene más protones, que es justamente la intención que buscan tener todos los compuestos o elementos químicos, que es alcanzar la idealidad que tienen los gases ideales o los gases nobles. Los gases nobles como tal, que están localizados en el grupo 8A, van a identificarse porque básicamente su carga es 0, son neutros, no requieren de una carga o de algún otro elemento que le pueda proveer electrones o a quien proveerle electrones, lo cual los hace estables químicamente. Esto es, no reaccionan fácilmente y cuando yo los combino con algo más o en algún entorno, algo extraño químicamente, no va a generar una reacción, digamos, gravosa y no va a generar ningún riesgo o ninguna transformación del mismo. En el caso del peróxido, los peróxidos como tal, mencionaba, se van a identificar porque siempre el oxígeno va a tener un subíndice 2. En este caso, supongamos que tenemos al peróxido de hidrógeno. Perdón, aquí. No, si estaba bien. Ok, decíamos, tenemos el oxígeno
con subíndice 2 y tenemos lo que va a ser nuestro hidrógeno. La fórmula en cómo está escrita es H2O2, que es lo que conocemos como agua oxigenada. ¿Cómo identifico ahora lo que va a ser el número de oxidación? Bueno, a pesar de que no hablo de un ácido, recordemos que siempre los compuestos del lado izquierdo van a tener a lo que va a ser el hidrógeno, perdón, lo que son los cationes, que son los positivos. Para este caso, el hidrógeno que está situado a mi lado izquierdo, él va a estar trabajando con +1. Por lo que entonces yo digo, más por más, más. 1 por 2, 2. Como yo debo igualarlo a 0 porque estamos hablando de un compuesto, lo que vamos a hacer ahora es que voy a sacar el valor que debo de tener en lo que es mi peróxido. ¿Cómo lo identifico? Una, lo puedo ir por la regla, dice que es -1. Pero si yo lo quisiera sacar por diferencia, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo 2, para que pueda ser un 0, yo necesito el valor de -2. Por lo que entonces este valor, que es la carga total de los peróxidos, lo que hago es dividirlo entre la cantidad de oxígenos que tengo. ¿Cuántos tengo? 2. Por lo tanto, menos por más es menos. Y entonces 2 entre 2 nos da 1, que es justamente el número que me está marcando lo que es la regla. Y así es como puedo identificar los números de oxidación entre peróxidos y lo que son óxidos. Continuando con las reglas, vamos a tener que de forma general, cuando un elemento se localiza en estado elemental, esto es, solamente así lo vas a encontrar, siempre, siempre él va a tener un número de oxidación de 0. Esto es 0 por 1 te da 0 y entonces vas a tener una igualdad 0 por 1, 0 y 0 por 1 va a ser 0. Esto es importante para que pueda mantener el equilibrio del que hablábamos. Cuando están en estado molecular, esto es cloro molecular, oxígeno molecular, ojo, aquí es oxígeno, no es peróxido. Quizá tengamos hidrógeno molecular. En el caso de ellos, también las reglas marcan que su número de oxidación va a ser 0. ¿Por qué? Todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0 y la intención es tener siempre una carga neutra. Y la carga neutra es 0. Por lo que entonces 0 por 2, 0. 0 por 2, 0. Y 0 por 2, 0. Quizá podría tener ozono, que es justamente un oxígeno, bueno, una combinación de 3 oxígenos. Por lo que entonces, como también se considera como un estado molecular, su número de oxidación es 0. Y entonces 0 por 3, 0. De ahí que entonces vamos a tener que hay casos particulares para algunas condiciones. Ahora bien, vamos a tener también lo que explicaba hace rato, que siempre que tengamos lo que va a ser un compuesto, vamos a tener que la suma de las cargas debe de ser igual a 0. Mientras que cuando hablamos de iones, generalmente esto aplica para poliatómicos. ¿Qué es un ion poliatómico? Pues es aquel que está formado por 2 o más elementos. Ya lo explicaba con el caso del sulfato. Tenemos por ejemplo el ion fosfato. El ion fosfato es PO4. Su carga es de -3. De ahí que entonces cuando yo saque la igualación, no voy a igualarlo a 0, sino voy a igualarlo a -3. ¿Cómo lo hacemos? Según las reglas, ya sé que el oxígeno siempre va a ser -2. Y es un óxido, tengo un 4. Por lo que entonces voy a decir que él es -2. Esto vamos a encerrarlo así para que lo distingamos. Y entonces decimos menos por más, menos. 2 por 4 es 8. ¿Cuánto necesito ahora yo sumarle para que este -8 se convierta en -3? Necesitamos 5 unidades, por lo que entonces lo que va a ser la carga del fósforo va a ser +5. Ahora, ¿cómo sé cuánto tiene fósforo? Bueno, siempre la carga que tú tienes del compuesto, del elemento, perdón, vas a dividirlo entre lo que es el número de átomos. Como aquí no tengo más que 1, decimos 5 entre 1, 5. Y dijimos, cuando sean iones, a pesar de que ellos de forma general tienen una carga negativa, en conjunto siempre voy a tener un positivo y un negativo. Y esto es debido a la ley de Coulomb. Coulomb dice que los cuerpos con cargas iguales se van a repeler, estos se van a separar. Mientras que los cuerpos con cargas diferentes van a ser atraídos. Por lo que entonces necesito un negativo y un positivo para que puedan ser atraídos y puedan formar mi compuesto, en este caso mi ion. Por lo que entonces aquí fósforo va a ser +5. Si hacemos la comprobación, 5 menos 8 me da -3. Ahora bien, vamos a ver un poco de algunos ejemplos.
Supongamos que tenemos un compuesto llamado ácido sulfúrico. Dice que es H2SO4. Y bueno, según las reglas que estuvimos viendo, a dos de los elementos que forman mi compuesto, que son 3, le conozco su número de oxidación, simplemente por las reglas. Y son los que de forma regular vamos a encontrar en la mayoría de compuestos. Vamos a tener lo que es el oxígeno y el hidrógeno. Oxígeno, según la regla, como es un óxido, es -2. E hidrógeno, como es un ácido, va a ser +1. De ahí que entonces, como estoy hablando de un compuesto, voy a tener que igualar su carga a 0. Y entonces decimos, -2 por 4, -8. Ahora bien, para el caso de hidrógeno, tengo una carga de +1 y tengo 2 átomos, por lo tanto, más por más, más. 1 por 2, 2. Y entonces, yo para poderlo convertir a 0, tengo que tener un número que sumado con el 2, al restarle el -8, me dé 0. Prácticamente para no hacernos tantas bolas, solamente lo que hago es que a este número le quito este número. Esto es, recordando la regla algebraica, los signos, aritméticamente vamos a decir que siempre el número más grande se le quita el número más pequeño. Y para poder tener el resultado, voy a tener lo que va a ser el signo del más grande. Solamente que en este caso aquí lo voy a invertir. ¿Qué quiere decir? A 8 le quito 2, me va a dar 6, pero conservo el signo negativo, sería -6. En el caso de este compuesto, aquí tendría que ser -6. La diferencia. Sin embargo, si yo tengo -6 menos 8, me va a dar -14. Más 2 me va a dar 12 y no me da 0. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces este 6 que obtuve como resultado simplemente lo convierto a positivo. Quiere decir que entonces voy a tener 2 más 6, 8. Menos 8 me va a dar 0. Si ustedes regresamos a esa parte, de lo que veamos en la parte superior, decíamos que siempre que tenga un ion poliatómico, el sulfato es un ion poliatómico, es un azufre y 4 oxígenos, siempre tengo un negativo y tengo un positivo. En este caso mi negativo es el oxígeno y el azufre va a ser mi positivo. Esto es, este 6 que tengo lo voy a dividir entre la cantidad de átomos de azufre. Como solo tengo 1, pues decimos 6 entre 1, 6. Quiere decir entonces que los números de oxidación con los que me está trabajando lo que va a ser mi compuesto, esto es, hidrógeno es +1, azufre es +6 y oxígeno va a ser -2. ¿Qué pasaría si tuviera lo que va a ser el siguiente compuesto? Ácido clorhídrico. Lo puedo sacar por diferencia, así sacando las restas como lo hicimos en el ácido sulfúrico, o bien por reglas. La regla dice que si es un ácido, hidrógeno siempre va a ser +1. Y si ustedes ubican, este cloro lo tenemos acá, miren. Es un halógeno. Por lo tanto, trabaja con -1. De tal manera que entonces ese cloro va a ser -1. Tengo que igualarlo a 0 porque es un compuesto, por lo que entonces menos por más va a ser menos. 2 por 1, 1 por 1, perdón, 1. Ahora, más por más es más. 1 por 1, 1. Y 1 menos 1 va a ser igual a 0. Vamos a tener que en el caso de algunos compuestos, el elemento puede cambiar cuando está combinado con uno o con otro, según el tipo de compuesto que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo al hierro, hierro es divalente, trabaja con +2 y con +3. Imaginemos que lo tengo así. Se podría conocer como tricloruro de hierro o cloruro férrico, perdón. De ahí que entonces, como es un compuesto, voy a igualarlo a 0. Siguiendo la misma regla, yo voy a decir que cloro es -1. ¿Cómo sé que es -1? Ya dije que estaba en los halógenos. Pero también puedo decir que este -1 viene de aquí. Como aquí no tengo ningún número, significa que tengo el 1. Por lo tanto, ese 1 viene de acá. ¿Cómo sé que es negativo? Porque ya dijimos que los aniones, que son los negativos, se localizan del lado izquierdo. Y este 3, que está acompañando al cloro, básicamente viene de haber cruzado la valencia del hierro. Por lo que entonces yo podría deducir que hierro es +3. Además, lo puedo sacar por diferencia. Si lo sacamos por diferencia vamos a tener lo siguiente. Sería menos por más es menos. 1 por 3 va a ser 3. Y entonces, ¿qué número necesito para que me pueda dar 0? Pues un +3. Por lo que entonces, como yo necesito un +3, digo que 3 menos 3 me da 0. Cumple con la regla de que se iguala a 0 la carga. Lo que hago ahora es que este 3 lo voy a dividir entre el número de hierros que tengo. Por lo que entonces 3 entre 1 va a dar 3. ¿Cómo sé que es positivo? Porque se localiza del lado izquierdo, que es donde están situados lo que son los cationes. Pero ¿qué pasa si ahora ese hierro se encuentra con otro compuesto? Supongamos que tengo esto, óxido ferroso.
En primera instancia, hierro puede cambiar sus números de oxidación, ya lo mencionábamos, es más 2 o es más 3. Pero para este caso, oxígeno no lo puede cambiar. O es menos 1 si fuera un peróxido, esto es teniendo un subíndice 2 acá y viendo la cruzada de valencias. O bien un óxido si es que no tengo nada y por lo tanto si es un óxido es menos 2. Como debo igualarlo a 0, voy a decir que es menos por más, menos. 2 por 1 son 2. ¿Qué número necesito para que la igualdad sea un 0? Pues necesito un más 2. Por lo tanto, 2 menos 2 nos da 0. Quiere decir que este 2 es la carga del hierro y la voy a repartir entre la cantidad de átomos de hierro que tenga. Pero como solo tengo 1, decimos 2 entre 1, 2. Y entonces decimos que va a ser más 2. Recordando nuevamente que al estar situados del lado izquierdo van a ser cationes, por lo que entonces estamos hablando de cargas positivas. Voy a dejarles algunos ejercicios para que puedan irlo practicando. Realmente la importancia es no memorizarse las reglas, pero irlas comprendiendo. Y como ya en algún otro momento se los había mencionado, es de suma importancia que vayamos identificando los elementos que puedan ser más funcionales para poder conocer tanto su masa atómica, número atómico, quizá números de valencia, y que de una u otra forma pueda ser mucho más sencillo para nosotros poder comprender parte de los compuestos químicos sin tener que memorizarlo todo. ¿Sale? Entonces nos vemos después y espero que estén muy bien. Y cualquier duda, la sesión se va a estar de dudas, va a ser todos los días domingos en el horario de su turno. Esto es, si eres turno matutino, va a estar la sesión para dudas los días domingos de 8 a 1. Y si eres turno vespertino, va a ser la sesión de 1:30 a 6:30. Solamente esos días, ¿sale? Que tengan excelente tarde.